Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Cuando leemos la palabra de Dios, vemos que Dios está íntimamente involucrado en este mundo. Es incorrecto pensar que Dios creó el mundo y luego se hizo a un lado. Dios está aquí. Él está obrando. Su soberanía se revela día tras día. Ahora, eso no significa que no tengamos libertad de elección. Realmente tomamos decisiones libres, pero sin embargo, Dios tiene el control. Eso no significa que Él lo controle todo, pero Él sí está al tanto de todo. Y si Él no quiere permitir algo, simplemente no sucederá. Dios ha creado este mundo para que funcione de cierta manera. Él ha creado a la humanidad para que seamos verdaderamente seres humanos bajo las limitaciones que Él nos ha impuesto, y tenemos que entender que eventualmente Dios traerá su juicio. La Escritura dice que Él juzgará todas las cosas, no solo nuestras obras, sino nuestras palabras e incluso cada pensamiento que tengamos. Todo será llevado bajo el juicio de Dios. Y es por eso que vemos en la Escritura que el apóstol Pablo, él hablaba siempre bajo la autoridad del Espíritu Santo. Él nos da sabiduría del cielo. Y una vez dijo que el verdadero desafío, el verdadero deseo de todo creyente debería ser llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia al Mesías. Eso es sabiduría, cuando reconocemos su soberanía y nos sometemos a su señorío. Eso es lo que hace un verdadero discípulo. Ahora llegó el momento de tomar tu Biblia e ir juntos al libro de los Salmos, en el Salmo número 11. Libro de los Salmos, en el Salmo número 11. En ciertas ocasiones, al abordar un pasaje de la Escritura, es útil obtener una visión general de lo que vamos a encontrar. ¿Cuáles son los mensajes principales del texto? ¿Qué vamos a aprender de él? Pero en el Salmo 11, creo que lo mejor es simplemente adentrarse en él y dejar que surja en nosotros un sentido natural de revelación, permitiendo que cada verso se construya sobre el que lo precede. Así que dicho esto, leamos juntos este salmo, el Salmo 11, comenzando desde el versículo 1. Nuevamente abre con una inscripción, pero es una bastante corta. Tanto así que el primer verso y la inscripción están colocados juntos, tanto en el texto hebreo como en el texto en español, lo que significa que no habrá diferencia en la numeración de los versos en este salmo. Una vez más, verso 1. Leemos: al músico principal de David. Así que David es el autor de este salmo, y lo está dirigiendo específicamente de una manera a aquel que será el director del canto, o del recitado, o de la entonación de este salmo. Comenzamos luego de la inscripción con las palabras «en el Señor». Sabemos lo importante que es esta declaración en el Nuevo Pacto, cuando uno está bajo el señorío del Mesías Yeshua. Habiendo recibido a Yeshua en nuestra vida como Salvador a través del Evangelio, reconociendo quién es Él como Señor de señores y Rey de reyes,
reconociéndolo como Dios. Bueno, aquí David dice con respecto al Señor, que Él está en el Señor. Noten lo que dice. En el Señor. ¿Y cuál es uno de los principales resultados de estar en el Señor? Leamos. Hasiti. Hasiti es una palabra que significa refugio, pero es un verbo, por lo tanto significa he tomado refugio. He encontrado protección. Así que es en este compromiso de pacto que tiene David, habiendo entrado en ese pacto, que él puede encontrar seguridad, y esa es la implicación. He hallado seguridad con el Señor en Él, en esta relación. Y una vez más, lo que esta escritura hace es mostrarnos que verdaderamente Dios, y no te lo pierdas, es un auxilio muy presente en tiempos de angustia. Él no está distante. Él no es simplemente un creador que luego se hizo a un lado, sino que Él está activamente involucrado en su creación. Por lo tanto, nosotros, en fe, podemos encontrar refugio, conseguir ayuda, hallar protección frente a aquellos que nos atacan. Así que David dice, en el Señor he tomado refugio. Y luego hace una pregunta. Él hace una pregunta y debemos prestar atención a la gramática aquí. Con frecuencia esto es difícil de traducirlo al inglés porque la misma palabra you en inglés puede significar tú dirigido a una sola persona o ustedes en referencia a un grupo de dos o más personas. Pero aquí vemos que David está hablando a ustedes literalmente en hebreo y a quienes se dirige es a sus enemigos, no a Dios, sino a este grupo de enemigos. Y lo sabemos porque dice tomru, ¿cómo dirán? Es decir, ¿cómo dirán ustedes a mi alma? Bien, aquí él usa la palabra nefesh, que se refiere al interior del ser humano, y se refiere a lo que el enemigo hace, lo cual aplica al gran enemigo, Hasatán o Satanás, y a aquellos que son controlados por su influencia. A ellos les encanta provocar miedo, ansiedad y preocupación a la gente. De hecho, justo antes de sentarme aquí para grabar esta lección, estaba viendo las noticias israelíes y estaban hablando de un evento entre las Fuerzas Armadas israelíes, las Fuerzas de Defensa, Sahal, y se hablaba de Hezbollah, esa organización terrorista que está en el Líbano, y también en los altos del Golán, en un lugar llamado Har Dov, o el Monte Dov. Hubo un conflicto, hubo un intercambio de disparos. Y lo que encontramos es lo siguiente. El comentarista, y estoy de acuerdo con él, decía que el objetivo principal de Hezbollah era simplemente hacer que los residentes de esta zona se sintieran afligidos, que tuvieran temor y estuvieran llenos de ansiedad. Eso ya representaría un éxito para los terroristas en este objetivo, en estas operaciones que hicieron allí. Así es como funciona el enemigo. Fíjense en la respuesta de David aquí a una situación similar que ocurrió hace 3000 años. Aquí vemos a David diciendo, ¿cómo es que ustedes, es decir, ustedes mis enemigos, me dicen a mí, le dicen a mi alma, huye a tus montes? Esto muestra la estrategia del enemigo. Tus montes se dirige a la misma segunda persona plural, ustedes, a la que David ha venido hablando cuando dijo, ¿cómo le dicen ustedes a mi alma, huye? Y esta palabra huye tiene que ver no solo con movimiento, sino que es una palabra muy emocional. Muchas veces, por ejemplo, se traduce con la frase lamentar algo. Estar lleno de desesperación.
y también de un dolor intenso. Y luego, noten lo que dice aquí. La última palabra es la palabra Zippor, que significa ave. Este es un verso entrecortado. No hay muchas palabras de transición, palabras que nos ayuden a entender fácilmente lo que quiere decir esto en nuestro idioma. Por lo tanto, si lees muchas traducciones, encontrarás palabras en cursiva, o así debería ser, si agregan palabras que no están literalmente dentro del texto original hebreo. Así que David dice, ¿cómo es que ustedes, mis enemigos, me dicen a mí que debo huir con desesperación, lamentándome bajo su autoridad? Esto es lo que significan los montes, sus montañas bajo su autoridad, como un ave asustada. David dice, yo no voy a hacer eso. Así no me comporto yo. ¿Por qué razón? Muy sencillo. Lo que dice aquí es que él ha tomado refugio en el Señor. Y ese refugio le ha dado paz interior, seguridad, tranquilidad mental, confianza. Y eso es lo que una relación de pacto debe hacer por ti y por mí. Bien, continuemos. Versículo 2. Porque he aquí ha-rashaim. Rashaim significa los impíos. David está mostrando un contraste entre él y sus enemigos. Sus enemigos son los impíos. Así que él dice, he aquí los impíos que hacen. Bueno, ellos doblan el arco. Esta es una expresión para tomar un arco, y en un momento veremos que se mencionan las flechas con el fin de apuntar y disparar al objetivo. En este caso, ¿cuál es el objetivo? Bueno, tú sabes la respuesta, es David. Pero aunque ellos están haciendo eso, noten lo que dice David, y esto debería ser un generador de confianza para todos nosotros. Esto debería darnos paz mental, confianza en que si pertenecemos a Dios, no tenemos por qué estar llenos de ansiedad, estrés, temores ni preocupaciones. Leamos lo que dice David. Porque he aquí los impíos, una vez que doblan el arco, preparan su flecha en la cuerda. Esto nos habla del arco y de la cuerda que se tensa para disparar la flecha. Y dice, preparan su flecha sobre la cuerda para disparar, y la siguiente palabra se deletrea Aleph, Fei, Lamet. Esta es una palabra importante porque habla de oscuridad, de tinieblas muy densas. Lo que David está diciendo es esto. Ustedes, mis enemigos, pueden tomar esa arma, pueden doblar el arco, pueden poner la flecha en la cuerda y alistarse para dispararla. Pero, ¿a qué le están disparando? Y la palabra aquí, Ofel, significa oscuridad, una tiniebla muy densa. Lo que David está diciendo es, no van a herirme, porque ustedes no podrán hacerlo gracias a mi situación, a que estoy en el Señor, debido a que me he refugiado en Él. Ustedes están disparándome en tinieblas, en una densa oscuridad. Y a propósito, esta es la misma palabra que se usa en el libro de Éxodo para describir la Hoshech, aquella plaga de oscuridad. Y es una palabra que describe una oscuridad espesa, tal como aparece aquí. Y disparan, ¿a quién? Este es el motivo de su conducta. Dice, a los Yisraelei, a los rectos de corazón. Esto demuestra que aquellos que se refugian en el Señor son personas rectas de corazón. Ellos se preocupan por hacer lo que es correcto. Una de las razones como podemos estar seguros de que Dios nos defenderá es porque estamos unidos a Él en propósito.
Esta es una de las cosas más sabias que puedes preguntarte y debes preguntártelo, así como yo me lo pregunto diariamente y durante todo el día, constantemente. ¿Lo que estoy haciendo está bajo la autoridad de Dios y va de acuerdo a los propósitos de Dios? Si es así, puedo tener confianza, puedo tener paz interior, puedo tener alegría y seguridad. Pero si lo que estoy siguiendo son mis propios caminos, intentando que Dios bendiga mis objetivos, y si me dejo guiar por lo que yo creo que es mi propósito y mi destino, de espaldas a la revelación de Dios, entonces estoy exactamente donde el enemigo quiere que esté. Así que pregúntate, ¿estoy comprometido con los propósitos de Dios? David lo está, y por lo tanto él tiene esa seguridad de que está entre los rectos de corazón. Leamos el verso 3. El verso 3, yo creo que nos ofrece una descripción de hacia dónde va este mundo. Este Salmo 11 es un salmo excelente para que lo aprendamos de memoria y lo recitemos una y otra vez. La razón por la que lo digo es que este salmo construye dentro de nosotros la confianza espiritual de que no tenemos por qué temer al enemigo. ¿Qué dice el verso 3? Leámoslo con cuidado. Dice, Ki ha shatot ye haresut. Porque cuando los cimientos son destruidos, así que los mismos cimientos, aquello que debería dar estabilidad en este mundo, ¿estabilidad desde qué punto de vista? En todo sentido, estabilidad económica, política, estabilidad social, todas estas cosas van a ser destruidas, van a caer y desmoronarse. Entonces, ¿qué debemos hacer? Noten lo que dice. El justo mapa'al. En cuanto al justo, ¿cuál es su conducta? ¿Qué hace él? ¿Cómo actúa en medio de todo esto? Bueno, debemos recordar algo. Mira el verso 4. Hashem, ese es el Señor. ¿Dónde está Él? Behejal Kotshou. Él está en, y si tu Biblia dice templo, no es la palabra correcta. No es la palabra bait para casa, hablando de la casa de Dios. No es la palabra mikdash, el lugar santo o el templo sagrado, sino que es la palabra jejal, que yo te sugeriría que habla de aquel santuario interior que conocemos como el lugar santísimo. Y la razón por la que se usa esta palabra aquí, jejal o devir habait, que es otro sinónimo, es que allí es justamente donde habita Dios, donde su presencia está de manera única y especial entre nosotros. Así que David está diciendo, Dios está con nosotros. Y entendamos que cuando David escribió esto, no existía el templo, ni siquiera había un tabernáculo funcionando. Pero no obstante, David por fe, a través de su relación de pacto, cree que Dios está en ese lugar de morada con su pueblo, por medio del pacto, por medio de la fe. Así que el Señor está en su santuario sagrado, el Señor en los cielos tiene su trono. Aquí los cielos habla de aquello que es mayor que la tierra. Hay más poder y hay más de todo en los cielos que en la tierra. Y allí es donde está el trono de Dios. En hebreo, usamos una expresión para entender mejor esto. Kal veihomer, lo ligero y lo pesado. La implicación es la siguiente. Si el trono de Dios, y tal vez debería decir, ya que el trono de Dios, porque bíblicamente, así como en nuestro hablar coloquial, muchas veces usamos el término sí condicional cuando en realidad la intención del hablante o del autor de cierta declaración es ya que. Ya que su trono está en los cielos, podemos tener la certeza de que es mayor que cualquier trono terrenal. ¿Sí?
Cuando Dios establezca su reino, ese trono del cielo estará aquí, en Jerusalén. Pero mientras tanto, hasta que ese tiempo llegue, ¿qué sabemos? Que ese trono en el cielo es soberano sobre este mundo. Así que dice, el Señor en el cielo tiene su trono. Segunda parte del verso 4, sus ojos, y la siguiente es la forma verbal de la palabra visión. Las visiones son algo poderoso. Estoy hablando de aquellos que reciben visiones bíblicas. Las visiones bíblicas se relacionan, por ejemplo, con los profetas, o con hombres como Juan al escribir el Apocalipsis. Cuando ellos recibieron esas visiones bíblicas, vieron las cosas desde la perspectiva de Dios. Esta palabra habla de que el Señor tiene una visión perfecta, una perspectiva absolutamente perfecta de lo que está ocurriendo. Así que sus ojos ven y sus párpados, esto puede sonar extraño porque en los seres humanos los párpados no pueden ver, pero con Dios no es así. Sus párpados disciernen a la humanidad. Así que Dios discierne perfectamente. Él tiene una percepción perfecta de lo que está sucediendo entre los seres humanos. Dios lo sabe todo. Y además, Dios no solo ve, sino que tiene discernimiento para lo que va a hacer. Leamos el verso 5. El Señor, al justo, Él, y esta es una palabra que significa probar, pero Él discierne el objetivo del justo. Él conoce perfectamente la condición del justo. Él conoce su corazón, en otras palabras. Pero el malvado. ¿Quién es el malvado? Aquí usamos un participio para describir al malvado. Dice, el que ama jamás. Jamás, en hebreo, significa violencia por el simple hecho de causar violencia. Implica hacer daño, causar dolor y sufrimiento a otros por una especie de impulso de mente, un placer demoníaco que siente esa persona al agredir a su prójimo. Si tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti, y si eres creyente lo tienes, te resultará difícil contemplar el sufrimiento de alguien más. Hoy en día, en la generación de las redes sociales, puedes ver videos de casi cualquier cosa. Y muchas veces te aparecerá un video sugerido con la advertencia de contenido gráfico. A mí no me gusta ver esos. Puede tratarse de algún crimen que fue captado por una cámara de seguridad, algo que alguien logró grabar, y allí observarás a alguien que está atravesando una situación muy difícil. Tal vez pudiera incluso tratarse de un acto de justicia, pero no sentimos placer al ver el dolor y el sufrimiento de otros. Simplemente no es algo que a nuestro ser interior, a nuestra alma, le produzca satisfacción. Por lo tanto, es justo lo contrario. El malvado ama, así se le describe, él ama la violencia. Y por lo tanto, ¿qué encontramos? Hablando de Dios, dice que Él odia su alma. Es decir, Dios odia el alma de esta persona que se comporta de esta manera perversa. ¿Y qué hará Dios? Bueno, mira ahora el verso 6. El yamter. Yamter es... Tenemos la palabra deshem, que significa lluvia, y hay otra palabra para llover. Esta es la palabra menos conocida. La conocerás si lees el Sidur, porque la decimos casi todos los días durante el invierno. Es una palabra para llover. Así que Dios hará llover. Dice Él, tercera persona del singular, pero se refiere a Dios. Él hará llover sobre los malvados.
Y esta es una palabra que en la versión Reina Valera 60 se traduce como calamidades. La palabra es taj, literalmente, y significa lazo o trampa, pero también puede estar relacionada con brasas como un carbón encendido, como lo que encontrarías en el fuego, en una parrilla o en una brasa encendida. Dios hará llover sobre la cabeza del malvado carbón o brasas, también fuego y azufre, y el espíritu o el viento, y usa una palabra para un viento muy fuerte y poderoso. Esta será la porción, dice, de su copa. La copa habla de un destino, un resultado, una consecuencia que ha sido decretada. Y lo que Dios está diciendo es esto. Para los malvados que aman la violencia, Dios los odia de tal manera, Él odia tanto su alma, que por lo tanto Dios hará llover sobre ellos estas brasas, estos carbones encendidos, y fuego, y azufre, y, dice, un viento fuerte, y ese viento lo que hará es encender más el fuego. Esta es su porción. Verso 7. El verso 7 es el último verso de nuestro salmo de hoy. Y noten lo que dice. Porque justo es Hashem. Justo es el Señor. ¿Y qué más? Noten que los malvados aman la violencia. Pero Dios ama tzedakot. ¿Qué es eso? Las cosas justas. Cosas que reflejan el juicio de Dios. Es decir, lo que Dios considera apropiado, lo que refleja su verdad, lo que Dios considera como un resultado correcto. Así que Dios ama estas cosas justas porque Él es un Señor justo. Y luego dice, Yashar. Yashar significa recto, pero puede entenderse como un término para definir a los rectos. Vimos esa misma palabra un poco más arriba en el verso 2, al final. El enemigo trataba de disparar en medio de una densa oscuridad hacia los rectos de corazón, a quienes tenían un corazón recto, recto en las cosas de Dios. Y aquí tenemos una gran promesa para cerrar el estudio de hoy. Yashar, Yehasu, Penei, lo que significa los rectos contemplarán, y esta es la misma palabra para tener una visión, algo que produce una perspectiva perfecta. Los rectos dice que contemplarán, ellos verán, ¿qué? Su rostro. ¿Cómo entendemos eso de ver el rostro de Dios? Bueno, todos conocemos la Birkat Kohanim, la bendición arónica o la bendición sacerdotal, que dice, el Señor te bendiga, el Señor te guarde. ¿Cuál es la siguiente frase? El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Ver el rostro de Dios es un modismo que significa experimentar su bendición. Experimentar que Dios nos guarde, nos proteja y nos defienda, que nos extienda su gracia y que al final experimentemos su paz. Ese es el resultado esperado para los que caminan rectamente. Y la única forma de caminar rectamente es viviendo en la fe del Mesías Yeshua. Esa fe que lo llevó a ir a la cruz para obedecer la voluntad del Padre. Esa misma fe que nos regenera, que nos salva, que nos justifica y que hará que vivamos rectamente, hará que busquemos mostrar una conducta, acciones y obras que atraigan bendiciones sobre nosotros. Eso es lo que David nos enseña aquí en este Salmo 11. Cierro con esto hasta la próxima semana cuando continuemos en el libro de los Salmos. Hasta entonces, Shalom desde Israel. Shalom from Israel.
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.